Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a nuestro programa de hoy aquí en De Carreño a los Libros. Hoy, martes 26 de diciembre, un día después de la Navidad. Espero que hayan tenido una Navidad maravillosa, con mucha paz, con mucha armonía, amor, tranquilidad con la familia, que es lo que uno espera de la Navidad, ¿no? Esencialmente, una fiesta para estar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. En el fondo ese es el sentido de la Navidad, ¿no? Que sea, no que sea una especie de bula expurgatoria de una mala conciencia que llega la Navidad y, y paga para tornarse una buena conciencia comprando un regalo o haciendo alguna obra buena. Yo creo que la Navidad debe prolongarse, esa buena conciencia, prolongarse en el tiempo. Así que espero que hayan tenido, sí, una noche buena, muy tranquila, con mucha armonía, como dije. Y hoy voy a conversar con ustedes sobre un cuento de Navidad. Claro, un cuento de Navidad que es diferente, de verdad que es diferente. No es un cuento de aquellos comunes que uno puede sospechar. ¿De qué nos va a hablar el autor? Acá en este cuento, que se llama, yo anoté el título aquí, El cuento de Navidad de Augie Ren. Yo voy a deletrearlo, ¿no? El cuento de Navidad de Augie Ren. Se escribe así: A-U-G-I-E. Augie. Así. Ren. W-R-E-N. Voy a repetir, amigos. A-U-G-G-I-E. Ese es el nombre. Ahora el apellido. W-R-E-N. Un cuento de 1990. El cuento de Navidad de Augie Ren. ¿Y quién es el autor de este cuento? Paul Auster, un conocidísimo escritor, ¿no? Ustedes más de alguna vez lo han escuchado. Y es un cuento de verdad que a mí me llamó mucho la atención, porque fíjense que la palabra Navidad aparece como en la mitad del relato, como en la mitad de la historia. Y, y es un cuento que tiene una estructura también muy peculiar, muy especial, porque en realidad se trata de dos relatos que están, por cierto, unidos, que en algún momento de la historia se unen. Un relato que cuenta Paul Auster, ahora convertido en un personaje de ficción, y otro relato paralelo, pero que se juntan en algún minuto, ¿verdad? En algún tiempo de la historia, que es el cuento de Augie Ren. Entonces, claro, hay una estructura que es curiosa en este sentido. ¿Por qué? Porque Paul Auster inventa un narrador. Es como un poco lo que hace Cervantes, ¿no? Cervantes inventa a Cide Hamete Benengeli, que al final es Cide Hamete Benengeli quien cuenta la historia del Quijote.
según Cervantes, claro, inventa ese autor, así de Amete. Bueno, Paul Auster inventa también un narrador, un personaje que es Augy Rehn. Y para que la cosa sea más cervantina todavía, Augy Rehn no es el nombre auténtico de ese personaje, pero le ha pedido a Paul Auster que no escriba con su nombre real. Entonces se inventa este nombre de Augy Rehn. Bueno, ya ven ustedes, amigos, hay algunas similitudes y claro, la historia va a tener entonces un marco paralelo. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que Paul Auster no tiene mucha fe en la Navidad, ¿no? Al contrario, como que no le gusta la Navidad, porque dice que son sensiblerías, hipócritas, que se trata de melaza. Y vamos a ir viendo cómo y de qué manera un poco él va cayendo en este juego, ¿no? En este juego que al comienzo del relato tiene esta verdad, opinión de la Navidad. ¿Y por qué? Porque alguien le ha pedido, el director de un diario, le ha pedido que escriba un cuento para ser publicado el día de la Navidad. Y él dice que no está dispuesto a escribir cuentos sensibleros, ni llenos de azúcar, melaza, ¿verdad? No, porque él dice que son hipócritas, porque la verdad es que la Navidad, él tiene una opinión bastante negativa a causa de estas sensiblerías hipócritas. Pero toda esta historia de Paul Auster se enlaza con que él es un personaje, ¿verdad?, que acostumbra a visitar una tabaquería donde venden un tipo de cigarrillos de puros que solo ahí están. Entonces él va y frecuenta ese lugar por muchos años. Y un día entra al lugar y encuentra que el dependiente, ¿no?, está leyendo una revista. Y el dependiente está leyendo en esa revista un artículo sobre él, sobre Paul Auster. Y hay una fotografía de él en ese artículo. Entonces el dependiente lo mira y lo reconoce de inmediato, claro. Y ya lo pasa a atender como un personaje distinto, ¿no? Ya no es un simple cliente, amigos. Ya es un personaje famoso el que está atendiendo. Y este dependiente es Augy Rehn, con ese nombre falso, ¿verdad? No su nombre auténtico. Pero ese es el nombre, Augy Rehn, con el que lo conocemos en la historia. Entonces vean cómo la historia se va enlazando. Bueno, de tantas veces que este señor va, un día entra y de verdad que él está un poco atribulado, Paul Auster, ¿no? Porque dice, ¿cómo pedirme un cuento? Yo no me voy a prestar para eso. No, dice él, yo voy a leer acá algunas cositas que tengo anotadas, ¿no? Entonces, dice, no, dice, de ninguna manera. Dice él, esta historia, este empleado de la tienda, ¿no?, que le pide este cuento y él no quiere escribir nada sobre efusiones hipócritas, dice en determinado momento, ¿no?, efusiones de hipócrita sensiblería. Y un poco más adelante
Dice, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Entonces dice, era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Entonces, claro, él está atribulado porque le han pedido que escriba este cuento sobre la Navidad, un cuento de Navidad, y él dice, ¿cómo? ¿Cómo es una paradoja? ¿Cómo alguien puede escribir un cuento de Navidad que no sea sentimental? Dice él. O sea, esta sensiblería, ¿verdad? Que hipócrita, como él la llama. Pero claro, los cuentos de Navidad tienen mucho de esta cosa sentimental que no necesariamente se relaciona con una sensiblería hipócrita. Salvo para aquellos que sí dicen, bueno, voy a hacer un buen regalo o me voy a portar bien en estos días, porque en realidad no me he portado muy bien durante todo el año. Por eso yo siento que, y yo dije que no se trata la Navidad de una bula expurgatoria, ¿no? Como en la Edad Media, donde yo me portaba mal y compraba la bula para pagar mi pecado. Yo creo que la Navidad no es eso. Pero sí, la Navidad tiene un dejo, un aire de sentimentalismo, pero un sentimentalismo que es válido. Sí, a mí me parece que sí. Pero vamos observando el discurso de Paul Auster, ¿no? Bueno, y un día llega y ya este señor, este dependiente, Augie Rem, ya se había hecho como una especie de amigo, ya era confidente también, ¿no? Y efectivamente Paul Auster le dice que debe escribir un cuento de Navidad y que no haya que hacer porque él nunca ha escrito cuentos de Navidad. Entonces, vean el vínculo. Augie Rem le dice que si lo invita a almorzar, le va a contar un lindo cuento de Navidad. ¿Se dan cuenta? Se llegó al punto de encuentro entre Paul Auster y este narrador ficticio, este personaje ficticio que es Augie Rem. Ya ahí van, ¿no? Y Augie Rem le cuenta entonces una historia que tiene que ver con acciones buenas y acciones no tan buenas. Resulta que en estas tantas veces que había ido Paul Auster, después que ya es reconocido, ¿no? por el dependiente que se creía un artista, y era un artista de la fotografía, le había mostrado una serie de álbumes a Paul Auster, y eran álbumes muy interesantes. Durante 12 años él había ido a un lugar y había tomado una sola foto del mismo lugar, todos los días. Y cada álbum era un año y cada álbum estaba marcada la foto. Entonces, claro, era la misma foto, la misma vista. Y parecía una monotonía, como dice Paul Auster, ¿no? Pero un día le dice Rem que está viendo los álbumes de manera muy rápida, que debe verlo con más tiempo, con más calma. Claro, y al verlo con más calma, Paul Auster se da cuenta que sí, había un mensaje, porque cada día, cada año, la fotografía rescataba el paso del tiempo, pero también comienza él a darse cuenta que las figuras que aparecen, los personajes en la fotografía, eran casi los mismos, que iban, ¿verdad?, por la misma calle, a la misma hora, seguramente a su mismo trabajo, invierno, verano, todas las estaciones del año. Entonces, claro, cambiaba el clima, cambiaba la atmósfera, cambiaba, digamos, el ambiente, y los personajes también, con sombrero, sin sombrero, en fin. Y había toda una historia muy increíble en estas fotografías. Entonces era como un artista.
Pero ¿cómo había él fotografiado eso? Si él nada sabía de fotografía. Resulta que un día él observa que están robando, un muchacho está robando. Y lo persigue. Pero el muchacho se le escapa, ¿no? Pero pierde su cartera, su billetera. Bueno, él recoge la billetera, la guarda, y este muchacho tiene una identidad. Pensó en denunciarlo a la policía, pero luego dice, ¿para qué? Tal vez necesitaba, no lo voy a hacer. Bueno, y ahí quedó él con la cartera y este personaje, este muchacho que se llamaba Robert, ¿no? Y en la foto aparece una señora, vivía con alguien, está la dirección, está todo, pero bueno, deja la cartera y se olvida. Y llega la Navidad. Y él pasaba la Navidad con su jefe, porque su jefe siempre lo convidaba a que pasasen la Navidad juntos. Él estaba solo. Pero ese año el jefe se fue a Florida a visitar a unos parientes, así que pasó la Navidad en otro lugar. Y él se quedó solo. Entonces le dice, contándole a Paul Auster, le dice, bueno, ¿por qué no podría ser una buena obra de Navidad? Y dice, voy a ir a devolverlo, la cartera, la billetera. Y va a la casa, ¿no? Tenía la dirección y todo. Varios meses después va a devolver. Bueno, ya se estaba devolviendo porque nadie salía. De repente escucha varias puertas, cadenas o candados. Y aparece una señora que a Augie Ren le parece de 80, 90 años. Una señora viejita, ya no anciana. Y es cieguita. Y esta señora se llama Ethel. Y es la abuela de Robert. Entonces, Augie Ren le pregunta por Robert. Y le dice que no está. Y la abuela lo confunde a él. O finge que lo confunde. Porque cuando abre la puerta y lo escucha hablar, le dice, ah, eres tú, Robert, sabía que vendrías a verme ahora para la Navidad. Bueno, y Augie Ren le sigue el amén, ¿no? Para no defraudarla. Y le dice, sí, abuela, aquí estoy. Ya, y pasa, y se da cuenta que el lugar donde vive es muy pobre, ¿no? Está muy desordenado, está sucio, pero al mismo tiempo comprende que no puede estar en mejores condiciones porque la abuela es muy viejita y además es ciega. Entonces, claro, ahí conversan y ambos, como dice el narrador, Ren, finge uno que es, vean ustedes el fingimiento, ¿no? Todo la postulación el problema de la credibilidad, ¿no? Porque Augie Ren finge que es Robert y la abuela que se dio cuenta que no era su nieto Robert, pero lo acepta como su nieto Robert, es decir, la Navidad provoca esta conjunción, esta unión de dos personajes solitarios. La abuela, que es este personaje ficticio y que tiene un papel bien importante. Y Ren, que es otro personaje solitario, inventado, porque ni siquiera su nombre es ese, inventado por Paul Auster. Entonces, ustedes ven
la similitud, entre paréntesis, con Cervantes es bastante grande, ¿no? Porque hay un invento de personajes uno detrás de otro. Claro, claro. Porque este personaje, Wren, Augie Wren, cuyo nombre no es, inventa este otro personaje del cuento de su historia, que es la abuela Ethel, la abuela de Robert. Y Robert es, como ya dijimos, es un delincuente, claro. Entonces, bueno, y es la noche de Navidad, es el día de Navidad. Entonces, claro, Paul Auster está escribiendo o dejando que otro escriba el cuento que a él le pidieron, porque él no está disponible para escribir un cuento de hipócrita sensiblería y melaza. O sea, observen la jugarreta narrativa de Paul Auster. Porque claro, él quiere quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Porque él quiere quedar bien y mandar el famoso cuento que le pidieron. Pero también, es decir, vean, este cuento no es mío, porque además él lo dice en el primer párrafo de la historia, que, que la historia de la cena que viene, que les voy a contar, la historia de la abuela Ethel, de la ciega y todo esto, es tal como se la contó Augie Wren. Por lo tanto, como decimos, yo me lavo las manos, este cuento no lo escribí yo, es un cuento que me relató ahora tal vez mi amigo, el dependiente, el fotógrafo, el artista de la fotografía, Augie Wren. Entonces, claro, se va a ir construyendo un cuento desde la mirada del otro para él quedar libre de esta hipócrita sensiblería. Vean qué curioso, es muy interesante, amigo. Bueno, volvamos a la escena en casa de la abuela Ethel. Y ve que no hay mucha cosa y de repente él dice que sintió hambre, dice Augie Wren, ¿no? Pero no había mucho para comer, así que él se encarga, sale y va a comprar a un local cercano, o lo que diríamos un almacén de barrio, ¿no? Va a comprar ahí algunas cosas, una cena decente, dice él, de Navidad. Y la abuela tenía un vino, entonces toman un vino y cenan. Él cena con la abuela, con Ethel, la abuela de Robert, con la anciana ciega, Augie Wren. Y claro, él iba a entregar los documentos, recuerden, la cartera. Bueno, en un momento él pasa al baño. Y en el baño era como un depósito de cosas robadas. Había un montón, por ejemplo, de máquinas fotográficas de 35 milímetros. Y que con certeza era el robo o parte del robo de Robert, que era un bandidito, ¿no? Un ladrón. ¿Y qué hace Augie Wren? Se roba una máquina fotográfica, amigos. Se roba una máquina. Claro, la abuelita es ciega, ¿no? Y cuando sale del baño, la abuela está durmiendo. Se ha quedado dormida. Y bueno, él no puede ni despedirse de ella. Deja la cartera en un lugar, la billetera, y se va con la máquina. ¿No? Se va con la máquina. Pero ahí Paul Auster lo interrumpe y le dice, pero ¿volviste alguna vez? Le dice a la casa de Robert, de la abuela. Sí, le dice él, volví una vez, hace 3, 4 meses, no sé. Pero no estaba ella. Vivía otra gente.
y esa gente no sabía de la abuela, ni de Robert, ni cosa por el estilo, ¿no? Entonces, la historia como que tiene un alto ahí de incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿Verdad? Hay como un suspenso. Y claro, porque él fue a devolver la máquina, la maquinita, la máquina de fotografía. Le remordía la conciencia, ¿no? Y fue a devolverla, pero bueno, no estaba, así que se devolvió con la máquina, y esa era la máquina con que él se había hecho artista, porque en realidad el álbum, o los álbumes, mejor dicho, eran muy interesantes. Porque imagínense lo que es fotografiar una esquina, prácticamente los mismos personajes, y ver el paso del tiempo, y ver cómo el tiempo va pasando por ellos también. No deja de ser interesante, claro. Así que, bueno, la cena entonces ha terminado así, pero hay un diálogo final, ¿no? Le dice, bueno, le dice Paul Auster, pero por lo menos le dice, le has dado una alegría a la abuela, ¿no? Hiciste una buena obra de caridad, porque cenaste con ella. Y tal vez, le dice Paul Auster a Augie Rehn, tal vez fue la última cena. Tal vez tú pasaste su última cena con ella, porque tal vez está muerta. Entonces le diste esa alegría de no pasar su última Navidad sola, ya que su nieto no estaba, andaba quién sabe dónde, a lo mejor está preso, ¿no? Claro. Y Augie Rehn dice, sí, es verdad, pero igual hice mal, dice, igual hice mal, porque cometí un robo. Bueno, le dice Paul Auster, pero cometiste un robo, pero hiciste también una buena obra, y bueno, y están las fotografías y todo. Entonces, Augie Rehn le dice, todo sea por el arte, Paul, le dice, todo sea por el arte. O sea, he cometido una mala acción, me he robado una máquina fotográfica, pero todo sea por el arte. Vean las frases, las palabras que se utilizan, ¿no? Y Paul Auster le dice, sí, sí, claro, claro. Y aquí viene el ¿cómo llamaríamos? El corolario, amigos. Viene el resumen en una pura frase, que lo dice todo, que está todo el cuento en esta pura frase. Porque adivinen qué le dice Augie Rehn a Paul Auster. Sí, le dice, todo sea por el arte. Y tú has tenido tu cuento de Navidad. Y tú tienes tu cuento de Navidad. ¿Qué me dicen ustedes, amigos? De verdad yo me he saltado un montón de cosas porque evidentemente espero que ustedes lo lean. Es un cuento de verdad muy entretenido, muy distinto a lo que conocemos de los cuentos de Navidad, pero que finalmente como que este personaje de ficción que es Augie Rehn desenmascara a Paul Auster, ¿no? Lo desenmascara porque Paul Auster le dice, sí, todo sea por el arte. Sí, le dice, pero tú tienes tu cuento de Navidad. Claro, tú tienes tu cuento de Navidad. Y Paul Auster
astutamente, como un estupendo narrador que es, un estupendo creador de historias que es, tiene su cuento de Navidad para ese periódico que se lo ha pedido. Pero como él no aprecia mucho la Navidad, ¿no? Por las razones que dábamos, porque es esta hipócrita sensiblería, ¿no? Y melaza. Además, ¿cómo él va a escribir un cuento? ¿Cómo alguien puede escribir un cuento de Navidad que no sea sentimental? Entonces la pregunta, ¿acaso el cuento de Augie Rem no es para adultos? Claro, porque él decía cómo. Cuentos para adultos, decía Paul Auster. Cuentos de Navidad para adultos. Bueno, y el cuento de Augie Rem, ¿no es un cuento para adultos? ¿No es un cuento donde hay melaza, donde hay sentimientos o sentimentales, como dice él, ¿no? Esta actitud, esta cena, este ir a comprar la cena de Augie Rem, este quedarse con la abuela y hacer feliz a la abuela, cenar con ella, que tal vez fue su última cena. Entonces sí, Paul Auster ha creado un cuento muy espectacular, amigos, con esta capacidad de inventar y de él mismo colocarse en la historia como un personaje de ficción, porque el Paul Auster de ficción es el que va a este lugar a comprar sus cigarros, su puro, ¿no? Por años, tiene todo un comportamiento ahí, un hábito, una costumbre, ¿no? Y la Navidad también, esto de hacerse los regalos, los presentes. Entonces sí, inventa todo esto. Inventa a Augie Rem, que no es Augie Rem, pero este personaje no quiere aparecer con su nombre. Augie Rem inventa a la abuela Ethel, inventa a Robert, y detrás de todos estos hilos al estilo cervantino está Paul Auster manejando los hilos y manejándose a sí mismo. Y colocando el cuento de Navidad en otro. A mí lo que más me agradó fue la manera como él se libra de esta hipócrita sensiblería y que él encontraba que escribir cuentos para adultos, un cuento de Navidad sentimental, era contradictorio, una paradoja, ¿no? Que él jamás lo haría. Y en rigor no lo hizo porque el cuento es el cuento de Augie Rem. ¿Qué me dicen, amigos? Yo quería presentarles hoy, me hubiese gustado antes. Bueno, pero lo presento hoy, este cuento de Navidad, ¿no? Y es el cuento de Navidad de Augie Rem. Yo espero que lo disfruten, que lo busquen, amigos, porque está ahí, está en la red, está en internet. Es un cuento que les va a gustar muchísimo y los va a sorprender a pesar de que yo les he contado la estructura y lo básico. Es muy entretenido, es un cuento muy curioso y es un cuento muy bueno y es un cuento donde sí está presente la Navidad en todo su esplendor. Amigos, nos vemos y yo espero, antes de que termine el año, no voy a hacer esta promesa, pero espero sí traer otra historia, otro relato. Muchas gracias como siempre por su atención y nos vemos aquí en De Carreño a los libros. Chao amigos, gracias.